¿Estamos ok? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados esta tarde a el conversatorio de reflexiones del anarquismo pacifista desde el sur en crisis. Bueno, este conversatorio va a tener distintos momentos con presentaciones de distintas organizaciones del área especifista latinoamericana. Y vamos a tener alguna presentación guiada por distintas preguntas que ya se las hemos enviado a los compañeros de las organizaciones. Después vamos a tener un momento de reflexión también para recibir preguntas desde el público y desde los intereses de los que nos están viendo. Para dar la bienvenida, entonces, les vamos a contextualizar un poco este foro. Hace tiempo, desde el anarquismo social y organizado, venimos denunciando y resistiendo a la arremetida neoliberal de gobiernos autoritarios en Latinoamérica. Hemos visto cómo las políticas extractivistas se han profundizado en la región, devastando nuestros territorios y convirtiéndolos en zonas de sacrificio. También hemos visto cómo la acumulación capitalista ha precarizado nuestras vidas, acrecentando la desigualdad, la violencia patriarcal, el colonialismo y el racismo. Desde siempre ha urgido la organización popular y libertaria a nivel regional para enfrentar al sistema de dominación. Y hoy, ante la crisis que se ha desatado con el coronavirus, se hace más necesaria que nunca el debate fraterno y la reflexión entre distintas organizaciones anarquistas para poder trazar programas comunes de emancipación para toda Abya Yala. Es por esto que como FAS, Federación Anarquista Santiago, levantamos esta instancia para profundizar en estas temáticas. Voy a hacer la presentación de FAS para darle la palabra al compañero Joaquín. La Federación Anarquista Santiago nace en julio del 2019 para aportar a la reconfiguración del anarquismo social y organizado en los territorios dominados por el Estado chileno. Trabajamos desde el mundo social en organizaciones territoriales de pobladores y pobladoras, desde la organización sindical docente y en el espacio de tendencia libertaria. Luego de varios años de trabajo territorial y sindical, nos vimos en la necesidad de darle rigurosidad estratégica a nuestra inserción social, por lo que creamos esta organización política anarquista desde los referentes latinoamericanos, desde el anarquismo especifista y los feminismos de Abya Yala. Ahora, para seguir un poco estas reflexiones, los dejamos con Joaquín. Joaquín, ¿estás? ¿Aló? ¿Sí? Ya. Sí, estaba muteado el micrófono. Bueno, voy a iniciar, ¿cierto? Este conversatorio tiene unas preguntas. Y la primera pregunta que debemos responder para iniciar este conversatorio tiene que ver con la caracterización de este momento histórico, de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo caracterizamos nosotros desde Federación Anarquista Santiago esta crisis, esta situación que estamos viviendo? Lo primero importante que me gustaría decir es que esta crisis tiene dos grandes polos, dos grandes situaciones que sin las cuales no se puede explicar, ¿ya? Una de esas es que es una crisis del capital, es decir, es una crisis de las tasas de ganancia del capital, por lo tanto, de a qué nivel se está produciendo el valor, las ganancias del capitalismo en sí, y que eso es de largo aliento, no es algo de este año ni del año pasado, ni siquiera desde el 2008, como se suele decir, si bien el 2008
eh, plantea un momento de inflexión bien profundo desde todo lo que es el mundo financiero, pero esa crisis financiera está apoyada, ¿cierto? Está explicada por una crisis en el ámbito más material del trabajo y de la extracción de plusvalía, etcétera, que viene de mucho antes, que viene de los años 70. Por otro lado, esta crisis tiene un componente que si no se entiende y que no se toma en cuenta, no se logra entender en verdad la crisis en la que estamos y que es el componente ecológico. El trabajo y de la extracción de plusvalía, etcétera, que viene de mucho antes, que viene de los años. Paré de hablar porque me estaba escuchando a mí mismo, no sé si alguien está con parlantes, pero eh, bueno, este componente ecológico también es un elemento que es esencial, es inherente al funcionamiento del capitalismo. Ambos elementos, tanto el elemento de crisis ecológica como el elemento de crisis económica, son inherentes, son naturales del capitalismo. Es decir, no es como que el capitalismo esté funcionando mal y por lo tanto está generando estos problemas, sino que es parte de su dinámica, ya por la forma en que se desarrolla el capitalismo, por la forma que tiene, necesariamente impacta estos dos grandes ámbitos, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, por el lado de la ecología, hay cosas importantes que hay que tener en cuenta. La especie humana, digamos, hasta antes de la revolución industrial, todavía tenía un uso de su medio ambiente similar al resto de las especies animales, en el sentido de sacando toda la sociedad, la cultura, la civilización, sacando eso, pero yéndonos a, por ejemplo, los recursos naturales que ocupaba, era una especie que se apoyaba principalmente en los productos de la fotosíntesis, ¿cierto? Como, así como los animales que deben consumir otros animales que se alimentan a su vez, ¿cierto? De plantas o los animales que se alimentan directamente de plantas o que construyen sus casas con plantas, etcétera. A lo que voy es que son elementos de la naturaleza que son producto de la fotosíntesis. Pero curiosamente la sociedad humana en su totalidad, a partir de la revolución industrial, eh, invierte esto, pasa a ser una especie que tiene un comportamiento metabólico a nivel general único y que es que empieza a vivir como sociedad mucho más de las rocas y los minerales que de los productos de la fotosíntesis. Es decir, la sociedad humana, medido en tonelaje, ocupa mucho más recursos de rocas y minerales que de madera, recursos de la ganadería, forestales, agrícolas, pesca, etcétera. Ya, es decir, es como que nos transformamos en una sociedad eminentemente minera. Ya desde, por ejemplo, en el año 95 se calculó los tonelajes de del uso de estos recursos y el total de rocas y minerales, ¿cierto? Triplica en tonelaje al total agrario que incluye productos agrícolas, forestales, ganaderos y pesca, ¿ya? Los triplica en cuanto a tonelaje. Si en ese año la humanidad estaba ocupando 37 toneladas, pero en realidad estas es una potencia, son toneladas por 10 elevado a la 9, es decir, es un número muy grande, pero llevándolo a la relación numérica, si estaba usando 37 de productos agrarios en el año 1995, estaba usando 67 de rocas y minerales, o sea, prácticamente el triple. Y eso en el año 95, donde todavía no teníamos nuestros hogares y toda la sociedad no estaba tan llena de tecnología como ahora. Entonces, eso nos va diciendo de cómo el comportamiento del capitalismo ha ido depredando
la naturaleza, principalmente a través de la extracción de hidrocarburos, ¿cierto? De combustibles fósiles y de rocas y minerales, es decir, la minería, esos dos elementos han ido destruyendo la naturaleza a una velocidad vertiginosa desde la revolución industrial en adelante y especialmente con gran intensificación en los 90 y ahora. De hecho, durante la crisis económica en los 80 y los 90 se hicieron grandes inversiones en extractivismo, es decir, en extracción forestal y minera principalmente. Fue muy potente. Y por otro lado, tenemos el otro elemento del que yo estaba hablando, que tenía que ver con, con la parte de valorización del capital, ¿ya? Y que la verdad es que desde los años 70 que la tasa de ganancia del capital viene a la baja, con ciertos repuntes, ¿cierto? Es una cosa ondulante, pero que como tendencia general va a la baja. Y, y es por eso que las grandes empresas, las grandes corporaciones, fueron tercerizando y fueron sacando de sus casas matrices que estaban en sus países de origen, capitales que tenían su origen en Alemania o en Inglaterra, en Estados Unidos, fueron llevándose, ¿cierto? La fábrica, los centros de fabricación, se los fueron llevando a lugares del mundo donde tuviesen ventaja porque el trabajo estaba menos regulado, se podían pagar menos salarios, no había que pagar seguridad social, los impuestos son bajos, etc. Eh, se, fueron, se fueron llevando, ¿cierto?, sus centros productivos a China, a Indonesia, a Malasia, a Sudamérica, etc. Dado que, ¿cierto?, en los países de origen de estos capitales hubieron luchas obreras muy, muy, muy potentes que, que elevaron el nivel de vida y la calidad del trabajo para la clase trabajadora de esos países y por lo tanto ya no era negocio para los capitalistas, ¿cierto? Tener los centros productivos en esos lugares. Ya, es decir, para el capitalismo en realidad la cosa funciona, ¿cierto? La maquinaria funciona siempre y cuando pueda superexplotar a los y las trabajadoras. En la medida que esa relación se tiende como a igualar por la lucha obrera, aunque sea un mecanismo propio del capital, digamos, como esa regulación del salario, el precio, pero eso va haciendo que los capitalistas vayan tercerizando y sacando hacia territorios donde les conviene más explotar. Eh, entonces, ese proceso ha sido muy intenso desde los 70. Y ha ido acumulando una masa de población sobrante que va quedando fuera del trabajo, que va siendo reemplazada por máquinas, ¿cierto?, en la búsqueda de maximizar las ganancias. Y, por ejemplo, eso lo digo con mucho conocimiento de causa, ya que, por ejemplo, en el mundo agrícola, donde yo he trabajado, es muy común y está muy naturalizado el pensar en la importancia de la maquinaria para reducir los costos. O sea, una máquina te hace el trabajo de no sé cuántas personas y que no le tienes que pagar salario y que no le tienes que pagar seguridad social, la tienes que pagar su mantención. Eh, ese proceso va acumulando un montón de población sobrante y va generando un montón de gente que no tiene seguridad social, que no, y eso se ha ido extendiendo a la mentira de la clase media, que en realidad hay gente que no tiene casa, no tiene salario, no tiene seguro social, no tiene nada, lo único que tiene es capacidad de endeudamiento para, eh, para sostener su consumo diario de cosas básicas. O sea, antiguamente uno no pedía un crédito para alimentarse, pero ahora sí, ahora existe el avance y un montón de formas de endeudarte para poder comer, pagar tus cuentas, pero en realidad no tienes absolutamente nada. Me quedan 2 minutos, así que voy a apurarme un poquito. Y bueno, estos dos elementos además implican una crisis
o digamos, la crisis se expresa también en el sistema de dominación, no solamente en el ámbito de la explotación en el trabajo, no solamente en el ámbito ecológico, sino que en otras esferas del sistema de dominación, como de forma muy potente, en la violencia hacia las mujeres y otros y cuerpos feminizados en general. Eh, por ejemplo, ahora con la crisis de la pandemia, que viene a intensificar esta crisis que ya se había instalado. O sea, en Chile el año pasado explotó la revuelta social y explotó en respuesta justamente a esta crisis, porque esta crisis llega a los hogares, llega al precio del transporte, llega al precio de los alimentos y al endeudamiento. O sea, la población chilena está altamente endeudada. Lo que hizo estallar la crisis el año pasado y ahora se suma la crisis por la pandemia y ha provocado lo que hemos llamado una crisis de los cuidados, o se ha llamado en general desde todos lados, una crisis de los cuidados. Y esta crisis de los cuidados impacta fuertemente sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque el trabajo que está muy precarizado, por ejemplo, en Chile, el trabajo de la salud en los escaños más bajos de la jerarquía del sistema de salud está altamente precarizado y casi un 70% empleado por mujeres, ¿ya? Y son estas mujeres en las cuales en momentos de crisis económica y más aún en momentos de una pandemia eh, tienen que exprimirse más. Hay muchos pacientes, tienen que arriesgarse a enfermarse, tienen dobles turnos, turnos de emergencia, eh, bajísimos salarios, tienen que hacer turnos extra éticos supuestamente para salvar el país, pero y eh, eso implica una carga multiplicada de violencia hacia las mujeres. Eh, también, también ocurre que la cuarentena en las casas ha hecho explotar, por ejemplo, los casos de violencia machista dentro del hogar, dado que muchas mujeres están encerradas con sus agresores en el hogar. Entonces empieza a demostrarse una situación que es permanente, que se viene viviendo hace mucho tiempo, pero que de repente es invisibilizada por el sistema. Y en esta situación en donde se agrava económicamente, sanitariamente, se agrava socialmente todo, todas estas violencias empiezan a emerger de forma mucho más evidente, de forma mucho más intensa, ¿ya? Parece que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí por temas de tiempo, pero vamos a seguir conversando. Sí, vamos a hacerlo de esa forma. Es complicado esto de esta vía. Vamos a seguir contestando la primera pregunta, que es cómo caracteriza la crisis que estamos viviendo. Lo vamos a hacer así, organización por organización. Entonces, en estos momentos vendría FAU. La Federación Anarquista Uruguaya es una organización política anarquista fundada en 1956 por militantes sindicales, estudiantiles y barriales. Desarrolló una importante actividad en el campo popular y un nivel específico de acción armada, o PR-33. Se reconstruyó luego de la dictadura militar y mantiene actividad militante hasta la fecha, impulsando el especificismo en Latinoamérica. Los dejo con Nathaniel. Nathaniel, bienvenido, bienvenide. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los compañeros y a todos los compañeros y organizaciones que han estado dejando mensajes. Bueno, una temática bien compleja, obviamente de gran actualidad, que estamos inmersos en esta coyuntura de crisis global y una crisis del sistema capitalista, ¿no? No visualizamos una crisis civilizatoria que implique una caída de la civilización occidental y cristiana, por decirlo de alguna manera, sino tal vez una crisis del sistema capitalista que son crisis recurrentes, en el sentido de que el capitalismo es crisis constante, vive de las crisis, y de esas crisis siempre se recicla y se fortalece, ¿no? Pensar como lo plantean las corrientes marxistas en forma mayoritaria, dentro de todo su campo,
que una crisis económica va a terminar o va a derribar el sistema capitalista, no es nuestra visión. Nos parece una visión bastante simple del devenir histórico, en tanto que el capitalismo es un sistema social, económico, ideológico, político, jurídico, que va a ser derribado solamente por la voluntad y acción de las clases populares. Es decir, que va a ser derribado si hay voluntad y organización desde abajo, construcción, como llamamos nosotros, de poder popular efectivo, de abajo arriba, que permita justamente derribar ese sistema. Y no es un derribo por vía pacífica, no es un derribo por la vía electoral, ni por ninguna vía de acuerdo con alguna estructura del sistema o alguna clase que esté en el poder. Entonces, no visualizamos aquí una crisis final, sino, bueno, una nueva crisis más, que como decía muy bien este compañero que antecedió de FAS, tiene mucho que ver con la crisis económica que se dio en el 2008 en Europa, que repercutió en el mundo. Aquí en América Latina repercutió, tal vez en algunos países bastante menos que en otros, en algunos fue más fuerte, en Uruguay tuvo su repercusión, pero bueno, no fue una crisis dura en sí, pero bueno, tuvo efectos económicos y sociales, pero lo que está ocurriendo hoy en Uruguay, por ejemplo, en la región nos remite a lo que fue el 2001 o 2002, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay todo un ciclo progresista que hubo en la región que generó un cierto elevamiento del nivel de vida en algunos aspectos, se ha demostrado totalmente frágil. Es decir, que la política del periodo anterior tiene unos límites muy precisos porque, bueno, por un lado se continuó con un modelo productivo de corte extractivista, pero además no hubo una redistribución de la riqueza, al contrario, ¿no? Los sectores más ricos de la sociedad se adueñaron de una mayor porción de la riqueza y, bueno, quedó un porcentaje un poquito mayor de algunas migajas para repartir a nivel popular. Eso fue lo que ocurrió en toda la famosa década ganada, como dicen por allí en Argentina, el ciclo progresista, como se le ha llamado. Y bueno, los límites de todo eso han quedado claramente aquí evidenciados con la aparición del COVID-19, donde inmediatamente a nivel social se encuentra una cantidad importante de la población pasando penurias económicas severas. No me quiero adelantar a la otra pregunta, pero bueno, han surgido aquí en Uruguay una infinidad de ollas populares en los barrios para justamente poder paliar mínimamente esta situación de hambre, ¿no? Literalmente de hambre o de penurias bastante complejas que se están viviendo. Entonces, es una crisis que nos interpela desde múltiples aspectos, porque, por un lado, el sistema capitalista se va a reestructurar. En el terreno económico habrá que ver cómo se reestructura, cómo se realiza, cuáles son los sectores que van a ganar, cuáles son los que van a perder. En este sentido, una de las industrias que ha sido ganadora históricamente en las últimas décadas, como la industria petrolera, hoy en día está en una crisis tremenda, con una baja del precio histórica nunca vista. Entonces cuesta imaginarse que esa industria petrolera sea un factor de acumulación. Pero bueno, este tipo de crisis siempre remiten a que, bueno, alguna intentona, alguna guerra por allí inventen los imperios en pugna. El conflicto comercial entre China y Estados Unidos no deja de ser un conflicto bastante complejo. Parecería ser también que esta situación genera como lo decíamos en el documento que hemos sacado en conjunto de organizaciones, uno en mediados de abril y otro ahora para el 1 de mayo, mencionábamos justamente analizando esta coyuntura como, bueno, un cierto trastocamiento de la globalización. Si bien la globalización económica sigue siendo preponderante, vamos a ver seguramente que algunos espacios económicos nacionales o regionales se van a fortalecer y van a cerrar sus fronteras posiblemente, ¿no? Posiblemente, en este tren de la guerra comercial, ¿no? Pero bueno, todo eso también está a verse. Hay mucha cosa que está para verse, que recién está comenzando, y lo que sí, esta crisis, es importante resaltarlo, más allá de lo económico, tiene un gran sentido de reforzamiento de lo que han sido los mecanismos de sociedad de control. Todo lo que hoy hace que esta enfermedad
su control y el control de los enfermos, ¿no? Está generando todo un mecanismo mayor de sociedad de control, tanto a nivel médico como a nivel biotecnológico y de bioseguridad, ¿no? Todo lo que viene hoy, las noticias que llegan de China y Corea del Sur son bastante aleccionadoras en ese sentido, y en Europa están tomando apunte de todo eso, y aquí en América Latina también, porque de alguna manera las medidas que se han tomado en Argentina, en Chile y en Perú, Paraguay, de estado de sitio, toque de queda, distintas medidas represivas fuertes y duras, son de alguna manera medidas claramente que van en esa lógica de una sociedad de control y vigilancia mucho mayor que en la época anterior. Podemos decir entonces que estamos frente a una nueva etapa del sistema que de alguna manera viene a traer algunas modificaciones importantes con la etapa anterior. Viene la hora de Vía Libre. El Grupo Libertario Vía Libre es una organización política anarquista que actúa desde junio del 2010 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Vía Libre desarrolla su actividad social y política en sectores como el estudiantil, mujeres, agrario y en procesos ligados a la educación popular y el trabajo territorial, el antiespecismo y la solidaridad internacional. Los dejamos con José. Sí, buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias a las compañeras de la Federación por la invitación y a las demás organizaciones y asistentes a este evento virtual. Nosotras, como decía Nathaniel, hemos hecho una serie de reflexiones colectivas como organizaciones y pues también algunas particulares como grupo, en las que me baso para proponer algunas lecturas. La primera que apuntábamos era que pues esta inicia como una crisis sociosanitaria, una crisis histórica que quizás tenga algunos paralelos con 1918 y la pandemia de la gripe española, pero realmente no habíamos experimentado en este nivel y no se había experimentado en la historia moderna, ¿no? Y esa crisis sociosanitaria inédita dispara pues una crisis económica y cultural, un periodo súbito de contracción económica, ya de recesión de la economía mundial y un cambio cultural, una situación cultural que pues quizás existía en nuestras sociedades, prácticas de aislamiento, de separación, etcétera, pero se generaliza a niveles que tampoco habíamos conocido. Y eso, pues, por supuesto, tiene pues un fuerte impacto político, ¿no? En los fenómenos más generales que ya han descrito las compañeras que me antecedieron. Nosotras planteamos que, en particular, esta crisis económica, pues, es más violenta y más repentina que, por ejemplo, las contracciones de 2015, la crisis de 2008 o crisis, digámoslo, de un poco anteriores. Y también es más general, a diferencia de 2008 no hay como una región que claramente pueda sostener las inversiones del resto del sistema, como en algún momento pudo haber hecho China y las economías asiáticas con la crisis del 2008. En ese sentido, las perspectivas de recuperación son más débiles y de nuevo la radicalidad de la situación, que en un mes tenemos una crisis mundial que afecta a 3/4 partes de la población mundial, pues son desconocidas. Pensábamos, como ya señalaba la FAS, que todo se enmarca en una emergencia ambiental, en todo el proceso del el cambio climático que ha trastocado pues, los ecosistemas del planeta, y en todo este proceso de extensión de la frontera agraria, de destrucción de selvas y ecosistemas que protagonizan muchas campesinas empobrecidas, por supuesto en nuestra América, pero también, por ejemplo, en Asia, y eso lleva a que especies animales que no tenían contacto
pues con los seres humanos o no tenían un contacto permanente, pues ahora estén conviviendo con ellos en condiciones además de precariedad y de pobreza. Entonces, pues es la receta para el desastre. La crisis económica ha traído un suspiro momentáneo al planeta, pero se prevé, viendo la reacción de Asia, que es solo temporal y de hecho puede haber un agravamiento en la explotación y en la pues, destrucción ambiental, por ejemplo, con el mayor consumo de combustibles fósiles. Y pensamos, como también mencionaban las compas de la FAO, que agrava pues, problemáticas ya presentes y las agrava a niveles muy profundos. Entonces agrava pues la situación de los sistemas de salud, de previsión social, los sistemas pensionales, agrava el autoritarismo y la xenofobia, una de las situaciones en todo el mundo con esta política de fronteras cerradas es pues una persecución hacia la población migrante, a la población migrante trabajadora y como ya se mencionaba, por ejemplo, agrava la situación de violencia patriarcal hacia las mujeres y las disidencias y la violencia de género. Entonces agrava pues todo el cuadro general. También pues anotábamos algunas cosas pues más particulares del contexto colombiano. El país está medianamente golpeado por la situación. Las cifras para hoy, y ustedes saben que eso es altamente impreciso y altamente manipulado conscientemente por los estados para tener un mejor desempeño en el ranking mundial de la enfermedad, pues son de 7.973 casos y 358 muertes, con un promedio desde mayo de 300 contagios diarios. El ministro de Salud del gobierno Duque había hablado hace 2 semanas que la curva se estaba aplanando, la curva se está expandiendo y en un proceso ya de lo que han llamado reapertura inteligente, ¿no? Que pues básicamente es la reapertura de varios de los sectores más precarizados, por ejemplo, en Colombia construcción y manufactura, y donde no, pues es claro, no hay muchas condiciones de protección. En este momento estamos entre 20 y 40 muertes diarias y eso se relaciona pues con otros problemas que continúan y se agravan en el país, en particular pues la violencia contra líderes y lideresas sociales, contra sobre todo líderes agrarias, que vamos ya más o menos 800 asesinados desde 2016 según Indepaz, y pues otras dinámicas que continúan. La crisis sanitaria no ha parado otros problemas estructurales pues de la sociedad capitalista. Sería nuestra primera intervención. Muchas gracias, compañero. Bueno, nuestro último participante de Brasil es Bruno Lima Rocha. Él es politólogo, docente universitario en Relaciones Internacionales y Periodismo, y es colaborador de la Coordinación Anarquista Brasilera. Bruno. Bueno, es un gustazo estar aquí. Yo les confieso que, aunque esté muy acostumbrado a hacer audiovisual y comunicación, hablar así, hablar, digo, por Brasil, ni que sea con algún tipo de... y llevar la línea de análisis de acá es una tarea para mí bastante grande, ¿no? Entonces, si desde ya me equivoco, les pido disculpas a los compañeros y compañeras de Brasil que están acompañando y tampoco voy a intentar repetir lo que dijeron los aportes anteriores. Vamos a situar 3 situaciones, 2 generales, una en Brasil que es muy subgéneres. Primero, quería traer un elemento que es muy grueso, es muy serio, y que sería la contradicción, el conflicto por hegemonía mundial entre China y Estados Unidos. Las capacidades del Estado confuciano, del Estado chino, para imponer sus voluntades en escala planetaria están aumentando mucho. China ya es
o el mayor, o el segundo mayor, tercer mayor parceiro, socio comercial de por lo menos 70 países en el mundo. Si la China consigue imponer los contratos internacionales que tiene, por ejemplo, con todos nuestros países, los que estamos aquí, Brasil, Chile, Colombia, los compas de Argentina que nos siguen también y otros más, seguramente van a percibir que estos contratos aún son en economía, en moneda yankee, en dólar. Si la China consigue imponer los contratos en renminbi electrónico, esto cambia la balanza mundial, aunque los gringos van a tener la capacidad de intervención militar en todo el planeta. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la China va en muy poco tiempo a superar la capacidad de Estados Unidos de hacer intervención en los territorios desde el plan, por lo menos económico o sociotécnico, a través de la cooperación internacional. Incluso si China consigue imponer a ser la mayor donadora de recursos para el sistema ONU, seguramente va a superar la importancia de los gringos en la ONU y va a perder en 2 puntos. En el plan cultural, que de una forma o de otra, el siglo XX, el capitalismo mundializado es anglosajón, es inglés, después gringo, estadounidense, y va a perder en el plan militar, pero en el plan económico no va a perder, y en el plan sociotécnico menos aún. Esto tiene que ver con mi segunda intervención, que sería las capacidades que los territorios hoy por hoy tienen de defenderse, porque esto es una pandemia derivada de zoonosis. El equipo de inteligencia biológica del gobierno Obama avisó al Pentágono, avisó a la Casa Blanca, bueno, viene una pandemia por zoonosis ahí, y esto va a ser bastante serio. El gobierno Trump no dio ni pelota y pasó lo que pasó. ¿Por qué yo digo eso? Porque nuestros pueblos que van cada vez más a depender de tecnología avanzada en términos químicos, farmacéuticos y médicos hospitalarios, nuestros países, por ejemplo, son todos, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, todos, nosotros somos muy desindustrializados. Se perdió en el plan sindical con la pérdida de la importancia o la mayor importancia de los sindicatos, de la clase obrera, pero también se perdió en capacidad de, si ganamos un territorio, si se hace una revolución social, ¿qué instrumentos tendríamos nosotros para autogobernarnos? Si no tenemos, por ejemplo, fábrica de medicamentos, de medicación, por ejemplo. Es una duda muy seria, muy seria. Por fin, para no alargarme, en el plan nacional, esto sería la pandemia de la pandemia. Hay que explicar un poco lo que es Jair Bolsonaro. Sería más fácil con los compas de Argentina, pero todos nosotros tenemos algún grado de memoria de lo que fueron los militares cara pintada de Argentina en los 80. Las 5 rebeliones que hicieron en contra del gobierno del centro derecho de Raúl Alfonsín. Y lo hicieron mucho en función de no pasar a la punición por los crímenes contra la humanidad. La represión interna y la increíble incapacidad de combatir como militares en la guerra de las Malvinas, llevando a los colimbos al escrache. De ahí viene el ideario de Jair Bolsonaro. Siempre quiso ser un cara pintada. Tiene como marco ideológico Aldo Rico y Alice Neldin. Bueno, hoy por hoy Bolsonaro tiene un centro externo. Su centro externo pasa por su familia, sus aliados más cercanos, pero pasa también por un difusor ideológico que viene de Estados Unidos. Dos. Uno sería una especie de brujo digital, Olavo de Carvalho, no brujo, perdona, no quiero ser ofensivo con los brujos. Un chanta digital, un farsante digital, Olavo de Carvalho, y el otro sería el mismo Steve Bannon, con las mismas técnicas que llevaron a la alt-right y la ultraderecha yankee a elegir o ayudar a elegir a Donald Trump, y también lo hicieron aquí. ¿Por qué esto es relevante? Porque Brasil hoy por hoy tiene un 31% de la población
de creencias múltiples de tipo pentecostales, de pentecostalismo, muy de abajo, muy de abajo. Y la mayor parte de estos líderes son muy alineados con lo que sería la derecha cristiana conservadora y sionista de Estados Unidos. Yo digo eso porque en el plano de discurso hay mucha territorialización del bolsonarismo y sí es un fenómeno nacional, pero a su vez tiene un centro externo. Y la capacidad de Bolsonaro de gobernar es entre ninguna o casi ninguna. Y tiene algún tipo de alianzas que no sé cuánto tiempo va a durar. Una que es más duradora es con el mercado financiero. Él puso ministro de Economía, Paulo Guedes, que es un Chicago Boy auténtico, Chicago Boy mismo. Doctor por Economía en Chicago con Milton Friedman, o una secla de Friedman, y ha trabajado en Chile en los 80. La otra alianza es con las Fuerzas Armadas como partido político. No, Fuerzas Armadas no son lo mismo que bolsonarismo, pero Jair Bolsonaro trae la presencia militar de las Fuerzas Armadas para su gobierno todo el tiempo. Por fin, para no alargarme, es importante decir que Brasil tiene hoy, es increíble, las cifras, los datos son increíbles. Según los datos oficiales, si sumamos los planes de auxilio todos, llegamos a 70 millones de personas en condiciones de economía informal, para una población que nos llega a 215 millones. Estamos hablando de 70 millones de personas que si no tienen aporte de renta básica, no tienen lo más mínimo para sobrevivir, quizá fuera de la pandemia. En la pandemia es imposible. Y esta mugre que está en el gobierno no consigue pagar ni siquiera el 42 millones. Hay colas interminables y la propuesta mismo es llevar el auxilio como una moneda de cambio político y va a durar 3 meses. Hay millares de formas de resistencia que vamos a hablar en otros momentos. Para una síntesis general de lo que me propusieron hablar, creo que ya estaría para terminar aquí. Agradezco la atención y seguimos el debate. Sí, muchas gracias, Bruno. En realidad, la pregunta que viene tiene mucho que ver con esto de las capacidades territoriales que tenemos nosotros o en qué es lo que estamos haciendo desde nuestras organizaciones. Entonces, para seguir esta conversación y para todos los que se están incorporando y están sumándose a este foro, la segunda pregunta es cómo han respondido a la coyuntura desde sus inserciones sociales. Esa es como la pregunta ahora que viene. Le damos la pauta a FAS. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya. Ya esta pregunta un poco me obliga a remitirme un poquito a lo anterior y agarrándome de todas las palabras que ya han dado, de todas las compañeras. Porque yo, la verdad es que en mi intervención no hablé mucho de la pandemia, porque ocurre que en Chile tuvimos la particularidad de que antes de la pandemia, ¿cierto? Veníamos en una especie de segundo aire, de segundo tiempo de esta revuelta popular iniciada en octubre. Esta coyuntura del COVID viene un poco a trabar ese proceso, al menos momentáneamente. Y por lo tanto, la respuesta de la población, en parte, ¿cierto? Tampoco puedo decir que es una cosa general, porque no toda la población de Chile estaba plenamente activa en la revuelta de octubre, pero sí una porción muy importante. Entonces, parte de la población ha respondido a esta pandemia de forma bastante diferente a cómo habría sido quizá en otro momento, porque veníamos con todo el ímpetu, con la organización, con un montón de energía que venía de esta revuelta, pero también veníamos, ¿cierto?, con la represión brutal de
del gobierno, y no solo del gobierno, sino que de la violencia del sistema en general. Por lo tanto, esta pandemia pilla a algunos grupos populares que estaban organizándose en un proceso muy intenso, y que eso, contra viento y marea, permite ciertas expresiones de organización frente a esta enfermedad que nos parecen bien potentes. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago, ¿cierto? Tenemos la experiencia muy cercana de amigos, amigas, compañeras, compañeros del Movimiento Solidario Vida Digna. Un movimiento que nace, ¿cierto?, como un grupo de lucha por la vivienda, de allegado, de gente que no tiene vivienda y que vive allegado en casas de familiares o amigos. Un movimiento que parte por esa lucha, pero que con el pasar de los años, un movimiento que ya tiene más de 10 años, se ha ido avanzando hacia otras formas de organización y hacia otras temáticas también, no solo la lucha por la vivienda, sino que la construcción de una comunidad organizada que pueda tener incidencia en el territorio, ¿ya? Entonces, esta comunidad organizada en los lugares donde preexiste, digamos, a la pandemia, empieza a resistir, ¿ya? Y en esa resistencia hay ciertos ejes importantes que son el protagonismo popular, es decir, cómo el protagonismo de la acción se lo lleva a la organización popular y no necesariamente la ineficiencia del Estado o lo que hace o no hace el gobierno, o lo que puede o no entregar también el sistema privado. Ya, y me dicen que un minuto, creo. ¿Es correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, y aquí en esta acción popular se va mostrando contradicciones muy grandes. Por ejemplo, el gobierno, la primera medida que se plantea es, ¿cierto?, enciérrense en sus casas, quédense seguros en sus casas. ¿Cómo van a estar seguros en sus casas un montón de personas que no tienen casa? Eso es una contradicción en sí misma, ¿cierto? Un sinsentido cuando tienes que estar hacinado con familiares en un momento de pandemia, ¿cierto? Y en este mismo sentido es que como decía el compañero de Uruguay, esta crisis económica que se viene arrastrando de hace décadas, que ahora se endurece y que más encima aparece la pandemia encima y muestra la crisis económica en todo su esplendor, hace que salten las ollas populares, los comedores, las redes de abastecimiento empiecen a formarse. Acá en Chile ya se han empezado a formar organizaciones de ese tipo y que de alguna forma nos remiten a la experiencia popular de décadas anteriores. ¿Ya? Los comprando juntos, las redes de abastecimiento, los almacenes populares, las ollas comunes, eso ha empezado a surgir nuevamente, a pesar de, con todas las dificultades que tiene en este contexto, por el miedo al contagio, ¿cierto? Por todas las medidas de higiene que hay que tomar. Y sin embargo, aún así, eso está reapareciendo en muchos barrios. Acá en la ciudad donde vivo ya hay barrios donde está lentamente iniciándose ese proceso. También nos comentaban los compañeros de Movimiento Solidario Vida Digna, y esto es lo último que voy a decir, que por ejemplo vecinos se organizaron para confeccionar mascarillas y elementos de protección para repartir a los funcionarios de la salud, de los centros de salud de esos territorios. Son expresiones de solidaridad y organización realmente que uno no se habría esperado en otro contexto frente a una enfermedad como esta, pero gracias al impulso popular que veníamos en la lucha contra el gobierno y contra varios elementos del sistema, es posible. Eso. Muchas gracias, Joaco. Bueno, ahora vamos con Fau. Bueno, la respuesta, bueno, primero, la llegada de la pandemia a Uruguay se dio también con la llegada de un nuevo gobierno y un nuevo ciclo
un gobierno de derecha, una coalición multicolor, como le han dado en llamar. Y bueno, eso también es un cambio en la etapa importante aquí. Y bueno, la llegada de esta enfermedad genera, como decíamos hoy, una rápida situación social muy compleja. Muchos sectores de la población que estaban sobreviviendo, bueno, se ven de un día para el otro sin el sustento cotidiano. Producto de que la educación no funciona, de que no funcionan los comercios, que está todo cerrado, ¿no? Toda la actividad económica paralizada. Entonces, bueno, toda la economía informal, que según las cifras oficiales andan en los 400.000 trabajadores, pero bueno, deberían tal vez ser un poco más, vinculados a familias y demás, seguramente bastante más que ese número. Bueno, se ve todo eso, esa porción de la población en una situación bastante compleja. Surgen allí un conjunto de ollas populares en los barrios. Nosotros, bueno, a nivel de la inserción social en la zona oeste de Montevideo estamos desarrollando algunas ollas. También a nivel sindical hay una olla sindical de un conjunto de sindicatos donde hay compañeros de FAO allí presentes, además de otros compañeros, lógicamente, dando un impulso grande ahí a la distribución de alimentos y apoyo a algunas iniciativas en los barrios también. Bueno, como decíamos, además de todo ese trabajo en el oeste que venimos desarrollando, también compañeros que están apuntalando recolección de alimentos, bueno, entrega de canastas a estudiantes de los liceos secundarios, por ejemplo, bueno, por ejemplo, compañeros profesores que están en esa tarea, y bueno, toda la actividad de alguna manera que se ha desplegado a partir de eso, ¿no? Es decir, hay un conjunto de actividades sociales y solidarias muy importante que, bueno, que intentan paliar esta situación. Sabemos que acá no hay una solución por esta vía, sino que simplemente un paliativo, pero que intenta tender una mano solidaria y una mano que intente organizar justamente toda esta respuesta. Entonces, como decíamos también un poco al inicio, este nuevo gobierno que llega, la pandemia es un elemento nuevo, pero también allí este gobierno tiene un conjunto de medidas a imponer importantes que van a impactar. Por ejemplo, la ley de urgente consideración que este gobierno ya ha lanzado al Parlamento y está considerándose, y hay 90 días de plazo para su debate y discusión parlamentaria y aprobación. Esa ley queda aprobada. El texto original o con modificaciones, pero es aprobada, y allí hay un conjunto de medidas que van a impactar fuertemente a nivel popular. Un gran capítulo de esa ley incluye fuertes medidas represivas, un aumento de la presencia policial y de cuerpos especiales y aumento de penas para varios ilegalismos. Y también, bueno, un conjunto de medidas económico-fiscales muy fuertes, estableciendo una regla fiscal contractiva, donde, bueno, evidentemente va a haber menos dinero para los presupuestos públicos de salud, educación y todo, actividades sociales importantes. Entonces, en ese sentido, esas medidas, esa ley de urgente consideración, sumada a la votación del presupuesto quinquenal desde fines de agosto en adelante, van a traer un fuerte ajuste económico y social muy grande, sumado a esta situación que ya se está viviendo, ¿no? Hoy hay 180.000 trabajadores en el seguro de desempleo a partir de la declaración de la pandemia en Uruguay. Es una cifra altísima, tal vez mayor que en la crisis del 2002, si bien el nivel de actividad económica era mayor que en ese periodo, pero realmente es un número altísimo, y donde, bueno, ya muchas patronales aprovecharon para despidos, y también, bueno, para golpear a las organizaciones sindicales en varios centros de trabajo. Entonces, de alguna manera, también el gobierno tomó una iniciativa táctica muy importante que fue restringir, mejor dicho, colocar un impuesto a los altos salarios de la función pública, que toca básicamente a gerentes, subgerentes o salarios bastante elevados, y se ha ganado un espacio político muy grande, y donde el movimiento sindical y las principales organizaciones populares, pero principalmente el movimiento sindical, no están siendo claros, no están teniendo una iniciativa o una claridad de planteos y de crítica en este momento. Entonces hay una gran desorientación en ese sentido, y eso se verificó en el 1 de mayo, por ejemplo, ¿no? Es decir,
no se convocó, aquí recordemos, no lo dijimos, pero no hay cuarentena total, lo que hay es un quédate en casa, un aislamiento social, pero bueno, puedes ir a trabajar, ¿no? Exceptuando los sectores que fueron cancelados. Y en ese sentido, el 1 de mayo, por ejemplo, se convocó a una caravana cancelando actos zonales. Digamos que la caravana finalmente fue un éxito, producto de que la gente quería salir a la calle y manifestarse. Entonces, de alguna manera fue una caravana masiva, pero donde desde la convocatoria el movimiento sindical fue de alguna manera reculando, fue dejando un espacio de la calle mismo, ¿no? La gente lo termina tomando, pero realmente el movimiento sindical no estuvo a la altura en ese sentido. Eso para redondear, porque de alguna manera hay un despliegue de solidaridad muy grande con todo el tema de las ollas y con estas movilizaciones, que seguramente otras seguirán en el futuro, contra esta ley de urgente consideración y lo que va a ser luego más adelante la lucha presupuestal, más allá de lo que pase con esta situación de la pandemia. Lo dejamos acá y en la siguiente instancia retomamos un poco con la salida. Dale, perfecto. Bueno, les recordamos a todos los que nos están sintonizando que envíen sus preguntas para el final de este conversatorio. Vamos a también tomar en cuenta 2 de las preguntas del público. Así que les recuerdo que las envíen. Ahora tiene vía libre para contestar cómo han respondido a la coyuntura desde sus inserciones sociales. Vale, gracias. Como la vez pasada, invitarles a echarse una pasada por nuestras redes. Estuvimos también abordando algunos de estos temas a propósito del acto del 1 de mayo. Haciendo un contexto similar al de las compañeras, pues nosotras veníamos de un auge de la protesta muy importante en el ciclo de protesta popular de noviembre-diciembre del año pasado. Detectamos que había ya un reflujo importante a finales de diciembre y en enero. La cuarentena, de alguna manera, aunque obviamente ha suspendido pues mucha movilización, también pues de la mano de la crisis socioeconómica pues ha reactivado muchas luchas. Hacíamos un repaso, ha reactivado muchas luchas de las trabajadoras del sector salud, que han sido de los sectores más dinámicos, huelgas, paros, etcétera, por todo el país. Y de las trabajadoras, por ejemplo, de la construcción, que han sufrido despidos masivos, algunas trabajadoras de las zonas industriales que de hecho empezaron a ser despedidas antes de la cuarentena y demás. Creo que sería importante anotar que lo primero que pasó con pues, los movimientos populares, o al menos con los movimientos en los que participamos, pues fue la situación de desconcierto, ¿no? De novedad, de no saber muy bien qué hacer. Y bueno, de una crisis de nuestra cultura política, ¿no? Donde el cuerpo, donde el contacto directo, pues es fundamental, ¿no? Entonces, en general, pues fue un periodo de aprendizaje y bueno, ahora pues se vienen desarrollando muy importantes luchas, ya lo decíamos, obreras, pero también populares, una serie de cortes de calle como la crisis del Cono Sur de 2001. Población muy marginada de los barrios populares, por ejemplo en 6 localidades de Bogotá, cortes que duran 5 días, una semana, pues reclamando por las ayudas que no llegan. Pues el movimiento social de presencia libertaria, al igual que otros movimientos, pues ha intentado activar en esta situación. Tenemos que nos coincidió con con nuestra propia precariedad. Entonces, por ejemplo, espacios comunitarios como el Rincón Cultural Caracol o la Casa Cultural El Nido en el sur de Bogotá, pues vienen realizando actividades, pero pum, nos golpeó la situación económica y eso nos lleva a una situación desesperada de recolección de fondos y demás. Y sin embargo, se viene articulando pues con las redes de solidaridad a nivel local. A nivel estudiantil, en un momento dado, algunas universidades estaban terminando por conflictos del año pasado sus semestres académicos,
otras estaban en vacaciones. Bueno, fue un golpe. Inicialmente el movimiento estudiantil intentó proponer un paro de las clases virtuales. En la ciudad solo el 70% de la población tiene pues conexión de internet y solo el 25% conexión de banda ancha. Y bueno, pues es un problema pedagógico, pero al final pues el paro no se dio y más bien se han dado como reivindicaciones para apoyos, algunos puntuales. Y por ejemplo, algunos procesos de educación popular hemos intentado asumir el reto de la virtualidad partiendo de que la mayoría de nuestras estudiantes no cuentan, por ejemplo, con los recursos económicos para vincularse. Ha sido interesante, por ejemplo, el caso de las disidencias sexuales. En Bogotá se implantó, al igual que en otras partes del país, un pico y género para las personas que quieran hacer compras y actividades normales, actividades limitadas, y entonces un día salen las mujeres sexuales, las mujeres cromosómicas, de otros los hombres, y pues eso para la población disidente fue muy violento. Ha habido un movimiento de desobediencia interesante. Eso como apuntando algunas cosas como en el debate. Bruno. Bueno, de vuelta, mi internet estuvo un poco instable. Mira, ¿Sí? haciendo un relieve de lo que está ocurriendo aquí en Brasil. Primero, lo que está haciendo la coordinación, ¿no? Mientras estábamos en la transmisión, nos fue enviado por el chat de Facebook una serie de actividades solidarias que hace la coordinación. Buenísimo. Hay que decir que en grado mayor o menor, estamos como que en 11 estados en un país que es un continente. O sea, si fuéramos listar toda la acción solidaria que está promoviendo a través de sus frentes sociales, en el último caso, de una forma directa o aliada o como apoyo, la coordinación brasileña, daría para hablar un montón de tiempo. Pero básicamente, lo que está ocurriendo aquí en Brasil, y estas son las iniciativas que participa la coordinación, hay una colecta muy importante de canasta básica porque hay gente que no tiene ningún ingreso. Como dijo el compañero Nathaniel de la FAO, esto no va a solucionar un problema estructural, pero va a conllevar lazos solidarios y también va a mantener a la gente viva. No se hace, yo me río de los nervios, ¿no? No se hace cambio social si la gente no está viva, no se cambio social, ni siquiera resistencia. Hay que explicar también que en este país el aislamiento social es un consenso, menos la ultraderecha que apoya a Bolsonaro. Bolsonaro es uno de los presidentes mundiales que son negacionistas. Llega a decir que la OMS es una institución que no es válida, es una institución comunizante, cualquier otra estupidez semejante. Duda del virus, está en contra cualquier tipo de, por ejemplo, de una política económica que pueda llevar a una renta básica que sería el doble de lo que están haciendo de auxilio emergencial. Pero hay revueltas, ya se nota. Por ejemplo, en este último fin de semana hubo una revuelta importante de frente a uno de las agencias de un banco público federal, la Caja Económica Federal, que es la única institución que está pagando el auxilio emergencial, lo que es un absurdo. Brasil puede poner, por ejemplo, 5, 6, 7 instituciones para pagar el auxilio emergencial, pero el gobierno nacional lo hace a propósito para aumentar el grado de desesperación. Y como la ultraderecha es la que reivindica en contra del aislamiento social, en contra de la cuarentena, es la ultraderecha que tiene la potestad de salir a la calle. No sale mucho, pero sale a los domingos. Decimos la caravana de la muerte, los encuentros de los fachos, etc. Hay un grado cada vez mayor de indignación y algún grado de resistencia. Yo, para concluir, diría que la capacidad brasileña de se autoorganizar es muy grande, la coordinación está muy alineada con eso, pero hay una disputa de sentido en ese grado de coordinación, perdón, en ese grado de
ayuda mutua colectiva. Los medios de comunicación hacen hincapié de las llamadas ayudas, auxilios empresariales. Y con eso intentan robar la agenda solidaria desde abajo en función, yo diría, de mantener algún grado de prestigio de las grandes empresas, o por lo menos de las empresas que no son muy alineadas con el gobierno Bolsonaro. Esta sería una síntesis de lo mucho que pasa aquí, de la mucha locura que estamos viviendo en este país. Sí, claro, estamos en una locura viviendo todos en la maximización de estos gobiernos que ya se habían transformado en ultra autoritarios, ahora más encerrados, manteniéndonos encerrados, ¿no? Quiero agradecer a la gente que nos ha enviado saludos por el Facebook, a la FACA de la Amazonía, a Córdoba, a Cataluña, a Brasil, a la FARC, a OACL de Sao Paulo, a Canelones de Uruguay. Muchas gracias por estar viéndonos y escuchando atentamente estas reflexiones desde la crisis en el sur. O cómo la estamos afrontando, digamos, las organizaciones desde el especificismo en el sur del mundo. Bueno, vamos a ir ahora con la última pregunta que nosotros hemos preparado, que tiene que ver con, desde la izquierda institucional y revolucionaria, ha planteado que una salida a la crisis sería el fortalecimiento de lo público y de lo estatal. ¿Cuál sería la salida política a esta crisis desde el anarquismo especifista? Le damos la palabra a Joaco. Ya, hola. Ya esta pregunta es una pregunta gigante, ¿cierto? Y bien compleja, pero respondiendo, digamos, con algunas líneas muy generales. Lo primero es que yo creo que o en realidad, perdón, creemos como organización que un fortalecimiento de lo público no es una salida a la crisis, en primer lugar, en términos de que la crisis es un proceso mucho más profundo, ¿cierto? Aquí las cosas que se están poniendo en juego, si bien, como decía Nathaniel Defoe en su primera intervención, no es una crisis que tal vez va a votar al capitalismo como sistema general, pero lo que sí hace la crisis es poner de manifiesto problemas estructurales, ¿cierto? Problemas estructurales que no se van a solucionar con un fortalecimiento de lo público, sino que estamos hablando de elementos económicos, ecológicos, y del sistema de dominación, sexo-género, del patriarcado, de un montón de elementos que son muchísimo más profundos que algún cambio o de alguna reforma en el ámbito de lo público. Es decir, eso no va a superar ni a salir totalmente de esta crisis, sino que hay cosas mucho más profundas que tienen que ver con elementos esenciales del sistema en el que vivimos. Pero, sin embargo, en esta discusión de fortalecer lo público, creo que una discusión esencial, y este es un eje que nos parece muy importante, una discusión esencial desde el anarquismo es qué es lo público, ¿cierto? Porque lo público igual está vinculado al Estado, es decir, la fuerza pública, por ejemplo, la policía es parte de lo público, pero también los servicios sociales esenciales son parte de lo público. Entonces, nosotras lo que hemos estado planteando, y no solo planteando, sino que hemos venido de una u otra forma luchando por eso, por ejemplo, en el ámbito de la educación, con grandes movilizaciones estudiantiles en Chile desde fines de los 90, principalmente desde el 2003, 2004 en adelante, por la recuperación de la educación pública, pero las y los anarquistas en ese proceso de recuperación de la educación pública siempre hemos dicho y hemos luchado porque esa educación pública supere el horizonte de lo público y vaya hacia el horizonte de lo común.
que no es lo mismo, ¿cierto? El horizonte de lo común, ese horizonte en donde la administración de esos servicios, en donde las decisiones no están a cargo de una jerarquía profesionalizada, estatal o paraestatal, o de algún servicio en particular, sino que es una organización que puede estar, puede ser la organización popular la que administra y toma decisiones colectivas y democráticas en base a la democracia directa de esos elementos que son esenciales para la población. Entonces, haciendo una ultra síntesis, básicamente nuestra postura es que cualquier recuperación, por ejemplo, aquí en Chile, que está todo privatizado, la salud, la educación, todo está ultra privatizado, no hay nada que por lo cual prácticamente tú no tengas que pagarle a algún capitalista mediano o grande, que cualquier proceso de expropiación de eso, de recuperación para la población, tiene que ser mediante o acompañado de un proceso de democracia directa y de que el control de esos servicios, de esas propiedades, esté en manos de comunidades organizadas, de organizaciones profesionales, gremiales y territoriales, etcétera. Organizaciones populares de todo tipo, porque si esos servicios, si la recuperación de lo público o el fortalecimiento de lo público implica que todas las decisiones quedan en manos del Estado, sabemos más o menos hacia dónde va ese camino, porque el Estado ha sido históricamente un instrumento para defender ciertos privilegios y no cierto para una repartija equitativa, digamos, no solo de la riqueza, sino que del poder en sí. Para nosotros el tema del poder es esencial, no solamente la economía, sino que cuáles son las relaciones de poder de la sociedad y cómo podemos construir unas relaciones de poder que vayan en contra de la dominación, ¿cierto? Que es la utilización del poder para someter a los grupos sociales. Eso. Gracias, Joaco. Uruguay, les recordamos a la gente que nos está viendo que estamos en la pregunta, la izquierda institucional y revolucionaria ha planteado que una salida a la crisis sería el fortalecimiento de lo público y lo estatal. ¿Cuál sería la salida política a esta crisis desde el anarquismo especifista? Fau, Nathaniel. Bueno, pequeña pregunta. Primero íbamos a vincularlo con la anterior y una pequeña corrección porque al final en el apuro hicimos una imprecisión. Nosotros hablábamos de que había una suerte de confusión o de falta de lectura de la dirección del movimiento sindical uruguayo, no del movimiento sindical en su conjunto, porque justamente mencionábamos que hay todo un accionar de varios sindicatos apuntalando distintas tareas como la olla sindical o dando conflictos en su lugar de trabajo, eso sin lugar a dudas. Y justamente esta discusión, este eje de debate tiene mucho que ver con eso, porque con la desorientación que hay en determinadas corrientes de la izquierda y del campo popular, donde parece que esto, es una cuestión que va a pasar y que va a volver toda la normalidad, y evidentemente esto parece no ser así. De hecho, ya han ganado terreno varios gobiernos con un tinte más populista, o esta crisis ha dado lugar a que haya medidas de corte populista. En Uruguay aquí lo hemos visto clarito, este gobierno que ha asumido que es muy directamente neoliberal, hablando de Keynes, por ejemplo, ¿no? Es decir, una broma hasta de mal gusto. Hasta eso ha dado margen, ¿no? Es decir, hasta los propios neoliberales hoy pueden estar hablando de un mayor protagonismo estatal en la economía. Entonces, eso como lo que ha pasado con el gobierno de El Salvador, todo el nivel de populismo que también ha logrado Fernández en Argentina y demás, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera incide hoy en el campo de la lucha social, en el campo de la lucha de clases, y desde abajo tenemos que ver cómo construimos una alternativa diferente, es decir, cómo hoy potenciamos de alguna manera desde el especifismo, con nuestra inserción social, la construcción del poder popular, la construcción de una alternativa de abajo que resista en esta etapa, que permita, por un lado, obtener mediante la lucha, con conquistas, arrancarle al Estado, por ejemplo, mayores recursos para la salud, para la educación, cerrar el espacio a lo privado,
que a su vez ponga en discusión la propiedad, ponga en discusión la propiedad de los medios de producción y de toda la vida social, y de alguna manera también permita avanzar organizadamente al pueblo en ampliar justamente su campo de acción, ¿no? Que el pueblo comience a paulatinamente a hacerse cargo de parte de la gestión de su vida, ¿no? Lo que hemos llamado siempre la autogestión, ¿no? Es decir, es un camino largo, no decimos que esto va a ocurrir mañana, ni que con una movilización simplemente el movimiento popular va a tener ya en sus manos la salud, la educación o las fábricas. Lo que estamos diciendo es esta posibilidad, esta crisis también es una posibilidad de debatir y de abrir un debate y de abrir posibilidades de lucha que lleven a las organizaciones populares a confluir en un frente de clases oprimidas que permita justamente una alternativa de construcción de poder popular. En ese sentido, nos parece que las luchas que decían hoy los compañeros de FAS, los compañeros de Colombia, que hemos visto también en otras partes de América Latina y del mundo, como en Ecuador, como en Francia, que han quedado interrumpidas de alguna manera o cortadas por esta cuestión de la pandemia, pueden ser evidentemente retomadas en un periodo relativamente breve. No es descabellado pensar que vuelva una nueva oleada de luchas. No decimos que esto vaya a ocurrir, no decimos que esto es mecánico, pero sí lo hemos analizado en conjunto con el material conjunto que hemos sacado con los demás compañeros, y es probable, ¿sí?, que exista una nueva fuerza, un nuevo envión de movilizaciones a nivel popular en distintas regiones de nuestro continente o del mundo. Lo mencionamos hoy para el caso de Uruguay, que es un país con sus características propias, ¿no? Donde, bueno, el 1 de mayo pasado, más allá de sus características, fue de que la gente saliera a la calle con ganas de manifestarse. Entonces, eso es una señal, un indicio de que, bueno, hay posibilidades de que a nivel de la región la cosa sean tiempos de calle, sean tiempos de movilización callejera, de pueblo manifestando fuerte y, bueno, pueda venir un tiempo donde las organizaciones populares cobren protagonismo. Y seguramente también pase en otras regiones del planeta. Esto no es una cuestión exclusiva de nuestro continente, ¿no? Sin duda que habrá distintos ritmos, distintas características, distintos protagonismos, pero de alguna manera, como se cerró el año pasado, fue, recordemos, un año de movilizaciones bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, es probable que esta cuestión siga con otras características producto de esta situación que se está dando, pero bueno, es muy probable que se retomen hoy esas movilizaciones y con un nivel de protagonismo popular importante. Y donde toda la cuestión de los servicios públicos y del cuidado del planeta, el medio ambiente y el sostenimiento de la vida son fundamentales en este contexto, porque bueno, el sistema capitalista hoy lo está dejando claro, ¿no? Que es un sistema de cocida que está de alguna manera generando es capaz de aniquilar a parte de la población mundial con tal de mantenerse reproduciéndose ese sistema. Bueno, entonces de alguna manera se está colocando allí una posibilidad de salida desde abajo a nivel popular, que bueno, hay que de alguna manera generar las condiciones para esa construcción de poder popular y esos procesos de lucha desde abajo, donde el anarquismo especifista tiene un rol de primer orden para impulsar esas luchas, ¿no? Desde nuestra concepción, no es una concepción de vanguardia, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Concebimos que nuestras organizaciones políticas son pequeños motores que empujan a ese movimiento popular e intentan imprimirle una orientación siempre junto al pueblo, siempre con el pueblo y jamás a nombre del pueblo ni liderando ese proceso, sino siempre empapado y embarrado en toda la peripecia que los pueblos latinoamericanos del mundo viven y vivirán. Tal cual, muchas gracias, Nata. Bruno, no, perdón, José. Sí, pues hemos discutido algunos elementos. Lo primero es que creemos que, pues, que hay que elaborar como movimiento popular un programa de lucha inmediato, pues, contra la crisis, y eso implica medidas en materia, obviamente, de salud, de universalización de pensiones, de seguro al desempleo, de prestaciones sociales, que hoy en el país son muy endebles y es probable que sean vitales en el periodo de recesión que está comenzando. Pero al mismo tiempo, pues hay que tener esa lectura, como ya han reseñado, de
de los problemas estructurales y abrir pues una perspectiva socialista libertaria. Pensamos que una de las cosas importantes es que en medio de la dramático de la situación y de la crisis, pues ha habido pues una cierta recomposición de la organización sindical, social y popular, sectores que estaban muy desmovilizados por la prohibición de huelgas, por ejemplo, en el sector salud, han tenido una actividad muy importante, o sectores que están muy desorganizados sindicalmente como construcción, incluso industria, están teniendo un crecimiento. Lo mismo sectores de barrios populares que quizás no había trabajo comunitario, había movimiento barrial, pero ha habido un nivel de masividad que no veíamos, ¿no? Y esa recomposición, pues tenemos que proponerla pues en clave libertaria, autogestionaria, feminista, ecologista y demás. Eh, con esta pandemia pues se han fortalecido mucho las redes de solidaridad obrera y popular, como mencionaban en otras regiones también acá, pues las redes de mercados y cocinas y demás. Pero además de la solidaridad hay que pensar cómo hacerla, ¿no? Tenemos un debate, un sector importante de la izquierda ha pensado pues que son las organizaciones políticas distribuyéndolas directamente y sin mediación, y nosotras pensamos más bien que son las propias organizaciones sociales, fortaleciendo su organización, las que deben hacer la tarea, ¿no? A propósito, pues aprendiendo también de la crisis del 2001 en el Cono Sur y el problema del clientelismo que tenemos que superar en ese sentido. Y finalmente, pues decir que ahí creo que hay una brecha, quizás un sentimiento de desconfianza hacia obviamente los nuevos gobiernos derechistas, los nuevos gobiernos neoliberales, pero también estos progres como López Obrador o Lenín Moreno mucho más hacia el centro que pues han fracasado también con la gestión. Digamos lo que estas opciones de gestión están fracasando frente a la crisis y hay miles de muertes por esa responsabilidad y que quizás lo que hay que buscar es pues infundir y construir una confianza pues en las propias fuerzas de la gente, en la propia fuerza de la organización popular. En ese sentido pensar pues las posibilidades pues de la organización anárquica, de las posibilidades de la anarquía, como decían las compañeras, pues pensando en una defensa de lo público desde las coordenadas pues de la organización, de la movilización y de la autonomía, ¿no? Que es una dimensión esencial que vimos en el ciclo progresista, era necesaria, indispensable y sin la cual las demás no funcionaban bien. Muchas gracias. Bruno. Bueno, desde Brasil hay algunos puntos que creé la coordinación y yo no debo serlo, pero alguien participando y en contacto en vivo con la coordinadora misma, tenemos que resaltar. Primero es comprender que, por ejemplo, el sistema único y universal de salud pública en Brasil es una conquista popular. No fue una donación, no fue un reconocimiento, no fue ni siquiera una forma, por ejemplo, como en Uruguay, de baixismo social o cosa parecida. Fue una pelea muy grande de unos 10 años para salir con el sistema de salud pública universal, que hasta el año 90 no era solamente para quien era trabajador oficial formal, y esto hay que defenderlo. Pero hay que defenderlo desde lo público, no desde lo estatal. La confusión, la mezcla infame, yo diría, entre las carreras políticas de la ex izquierda, de los socialdemócratas, del PT y compañía, se mezclaron con el aparato de Estado burgués y de él se hicieron clientes también. Y por esto hay una enorme confusión entre una carrera política reformista o aunque menos que reformista y el Estado burgués. Hay que separar con un enorme cuidado el servicio público de interés universal de la población y lo que son las carreras de Estado, como por ejemplo las carreras jurídicas, policiales,
del fisco mismo, etc. En este sentido, la defensa del público, la defensa, por ejemplo, de la salud pública, educación pública, de la asistencia social a los más precarizados, más marginados, el SUAS brasileño, es muy importante. Y para financiar todo eso, en el cortísimo plazo, es muy necesario hacer hincapié, ¿por qué no?, en la tributación de la riqueza de las grandes fortunas y una tributación más agresiva al baronato financiero brasileño, que gana mucho y paga casi nada, y con esta plata hacer algún tipo de financiación directa en los servicios de salud brasileños, de educación, y ahí va. Fue para acotar esta posibilidad de participación social, por lo menos semidirecta, que la burguesía nacional, los entreguistas, gorilas, vendepatria, neoliberales, ultraliberales, fachos, protofachos, pentecostales, toda esa manga se juntó desde el fin de 2014 y derrumbaron el gobierno de Dilma, que no era ni siquiera de centro izquierda. Por fin, reconocer que la defensa del en el momento que sigue va a ser tan o más importante, yo diría, tan o más contundente, según el grado de autoorganización popular. Y ahí, como dijo el compañero de FAO, el rol, el papel, la función, las capacidades de nuestra coordinación van a ser los límites de esta radicalidad. Si estamos caminando, si no estamos, no caminando. O si están agrupaciones políticas organizadas con este objetivo de aumentar el grado de dirección pública, va a ser mucho, si no más fácil, menos difícil. Yo diría, por fin, que Brasil tiene una resistencia absurda en el mundo del campo, en el mundo de la Amazonía, en el mundo rural, en el mundo campesino, y la violencia en el campo brasileño en este sentido nunca ha disminuido, ni siquiera en planes de democracia burguesa. Y la lucha en el campo de Brasil es una lucha por vida o muerte todos los días. Y no está ni siquiera distante de muchas regiones metropolitanas, la del sur mismo donde hablo yo, hay con algún grado de regularidad campesinos muertos, como en el último fin de semana. Por fin, la resistencia social aquí va a ser proporcional a la capacidad de reconectarse con el pueblo de la izquierda más a la izquierda. Porque hoy por hoy hay mucha conexión popular, pero hay que reconocer que una parte de esta población más marginalizada, marginada, más precaria, más informal, está todavía bajo influencia de las iglesias pentecostales. Y esto hay que combatirlo y combatirlo mismo. Muchas gracias, Bruno. Bueno, por interno me dicen que todavía no hay preguntas. Así es que queremos proponer que vamos cerrando, pero que vamos cerrando haciéndonos una pregunta nuevamente, y que tiene que ver con la importancia del internacionalismo. Le puedo dar la palabra a quien quiera, no extenderse tanto, pero en breves minutos contestar eso de la importancia de lo que estamos haciendo, del internacionalismo, de la solidaridad entre pueblos y de que estamos en el mismo contexto en estos momentos. Si bien es cierto, hay diferentes realidades en cada pueblo, estamos atravesando todos por una pandemia y este es el momento de reafirmar lo que hemos venido haciendo hace varios años ya a nivel internacional. Así es que, Uruguay, ¿quieres? Vamos, Nata. Nos animamos, le damos. Le damos. Le damos.
varios niveles de alguna manera, o varias cosas para responder en ese sentido. Una, bueno, la solidaridad más básica a las luchas populares en el mundo, bueno, las constantes persecuciones que sufren diversos pueblos. Bruno mencionaba allí la represión campesina, bueno, que mi compañero de Colombia también, que son grados brutales de respuesta al sistema, y que bueno, desde abajo tenemos que darle respuesta a eso y bueno, acompañar desde diversos lugares del mundo solidariamente las movilizaciones en contra de toda esa represión. Y en ese sentido, de alguna manera, desde el especificismo se ha buscado una coordinación del campo social, que en América Latina tiene su expresión, que es el Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas, que ya lleva variadas ediciones del año 2003, allá en Porto Alegre, cuando estaba muy de moda el Foro Social Mundial y todos iban a escuchar el discurso final de Lula. Un conjunto de organizaciones populares definieron, bueno, comenzar a coordinar, a ver cuestiones de solidaridad, de apoyo a las luchas, y se han hecho movilizaciones importantes por liberación de presos, de apoyo al conflicto mapuche, por ejemplo, la lucha del pueblo mapuche en el sur de Chile. Bueno, un conjunto de actividades que han tenido que ver con ese despliegue, apoyo a la movilización de los compañeros municipales de la periferia de Porto Alegre, en Cayo Irintia puntualmente, en conflictos de la educación en Uruguay, bueno, un conjunto de actividades que se me van a escapar a unas cuantas, pero que bueno, han estado en ese sentido de solidaridad constante y una construcción a participar de esos encuentros a un conjunto de organizaciones sociales que nos interesa justamente entrar en contacto, coordinar, conocernos y por lo tanto, bueno, desarrollar esa red de contactos y esa red de fuerza de alguna manera desde abajo. A nivel más político, de alguna manera, hemos venido trabajando, como decíamos hoy, a nivel internacional más general, con una serie de análisis de coyuntura conjuntos, algunos de carácter latinoamericano con varias organizaciones, bueno, con FAS, con FARC, con CAP de Brasil, también los compañeros de Córdoba, y también de alguna manera hoy sumando a un conjunto de organizaciones de Europa y del exterior, ¿no? En este caso compañeros de Turquía, de Cataluña, que estaban por allí presentes hoy con un saludo, de Francia, de Italia, bueno. Y hoy el análisis de coyuntura que editamos para el 1 de mayo ha salido en varios idiomas y con firmas de 16 organizaciones, ¿no? Cuestión no menor en la actualidad, porque no hay prácticamente del campo político de ninguna corriente que estén haciendo un esfuerzo de esas características hoy día. Entonces, bueno, no es menor esa pequeña tarea que estamos desarrollando y tratando de dar una visión conjunta del anarquismo políticamente organizado a nivel mundial, con distintas tradiciones y con distinta historia, pero dar de alguna manera un paneo general de la situación coyuntural que estamos viviendo y algunas respuestas, modestamente, pero dar algunas respuestas. Y más aquí en el sur de América, de alguna manera hemos reasentado una coordinación que le llamamos la Coordinación Anarquista Latinoamericana, que está hoy en la órbita de AB de Brasil, de FARC de Rosario, Argentina y FAU de Uruguay, pero que bueno, es un intento de ampliarlo a más organizaciones de la región, de efectivamente tener una coordinación latinoamericana del anarquismo seguramente en el futuro. Ay, no, sí. Gracias, Nata. ¿Quién se anima? Se anima Vía Libre. Bueno, salió del público también esta pregunta del internacionalismo, así es que confirma y reafirma esta reflexión. Vamos, compa. Sí, pues por un lado felicitar a las compañeras de la FAS por la iniciativa. Importante, además del intercambio de documentos, que es central, pues este tipo de propuestas para conocernos un poco más en medio de la gran distancia física. Las que somos menos del sur de América y venimos de países un poco más pobres, no tenemos, digámoslo, tantas facilidades de encuentro que quizás algunas sí tienen y por eso estas instancias o las instancias virtuales son muy importantes para nosotras.
Eh, Aparte de las instancias que ya mencionó Nathaniel, que son claves, el de la OPA y todo este proceso de coordinación, a nosotras pues nos parece importante participar de iniciativas internacionales como la red de anarquismo.net, que ha venido difundiendo pues todos los escritos que se han desarrollado y con esta tarea que ya se mencionaba de pues generar una corriente mundial de opinión y pues en lo posible, aparte de una visión latinoamericana y latinoamericanista fuerte, pues coordinar con compañeras de Europa, de América del Norte, de África, Oceanía y con la tarea fundamental de empezar a llegar a o seguir llegando a Asia, como de hecho pasó en el pasado. Eh, Además de, pues, de la solidaridad en las luchas que ya mencionaba muy bien el compañero, quizás hay dos temas claves de nuestra coyuntura mundial que nosotras hemos venido trabajando y muchas organizaciones con nosotras, que son pues la solidaridad con la revolución del pueblo kurdo, pues la revolución kurda en el norte de Siria, en Rojava, y pues toda la iniciativa de comités de solidaridad que ha promovido el movimiento popular kurdo, donde pues las anarquistas de Turquía y Siria han jugado un papel importante y bueno, donde hay unas afinidades políticas y programáticas con la propuesta del confederalismo democrático, ¿no? En medio del angustioso de la situación siria y de la guerra civil en ese país, pues es una alternativa importante que tenemos que seguir defendiendo. Y por supuesto la lucha del pueblo palestino participando, por ejemplo, de iniciativas como boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí y por en solidaridad con el pueblo palestino, que, que pues son iniciativas fundamentales en ahora, ¿no? Entonces vamos construyendo coordinación y lazos latinoamericanos y vamos pensando también toda la coordinación global entre las anarquistas organizadas y también pues entre pues las diferentes luchas sociales y populares. Bueno, muchas gracias. Brasil. Bueno, yo no voy a repetir, ¿no? Ni yo ni tampoco la voz que habla conmigo, que sería la posición de la coordinación. Básicamente, los compas que me antecedieron han dicho casi todo y nada de FAO hizo el resumen que se crea es lo que se tiene que hablar en el mundo, ¿no? Tenemos un buenísimo grado de coordinación que están priorizando, pero que habla de una perspectiva más que nada. Infelizmente, este país enorme fue construido de espalda a los territorios, pueblos y países. Y todas las formas de acercamiento de nuestro anarquismo han sido en ningún grado de esa forma un esfuerzo común de poner un anarquismo vigente, realmente existente, socialmente importante y latinoamericano. Y creo que esfuerzos como estos, que se hace hoy por internet, pero que ya tiene una larga construcción, por suerte tiene una larga y continua construcción con recambio de compañeros, se está dando. Si Brasil no tiene un acercamiento mayor como sociedad, yo diría, a Latinoamérica y a nuestro continente hermano África, porque somos la segunda mayor nación afrodescendiente del mundo, no tenemos futuro ninguno. Y el enemigo interno opera también con una fuerza, reproductora de las costumbres e ideales de tipo yankee, anglosajón, occidentalizante, etc. Entonces, esfuerzos como estos, bajo todos los puntos de vista, son muy, muy, muy válidos. Un gustazo estar aquí y gracias por el honor de hablar por Brasil. Muchas gracias. Faz. Oye, un saludo enorme y muy fraterno a toda la gente que está viendo el streaming, ¿cierto? Que aguantó estas casi 2 horas.
Y un saludo enorme y despedida a Bruno, que fue el primero que se tuvo que retirar ahora, y un abrazo enorme. ¿Para qué repetir un poco lo que ya han dicho, cierto, los compas y las compas de Uruguay, de Colombia, de Brasil? Voy a añadir, sí, respecto del internacionalismo, algo que para Latinoamérica nos parece fundamental, que tiene que ver con el carácter de cómo se insertan estos territorios donde nosotros vivimos en el capitalismo mundial. Estamos viviendo y vivimos hace tiempo una oleada de proyectos extractivos, depredadores de la naturaleza, en sociedades hiper desindustrializadas, como decía Bruno, y que sostienen su economía en base a la venta de un montón de elementos de la naturaleza que no son reproducibles por el trabajo humano, ¿cierto? Como los minerales, por ejemplo, como la riqueza del suelo para producir alimentos, como el agua dulce, el agua fresca que se nos está escapando de las manos. Ese carácter de estos territorios obliga a que luchemos mancomunadamente, fraternamente, organizadamente, las organizaciones de diferentes países, más allá de sus particularidades culturales, idiomáticas o la que sea. Vivimos un contexto que nos une en muchos aspectos, y uno de esos aspectos es lo terrible de esa situación ecológica que va sinceramente y francamente de mal en peor. Acá en Chile, la zona central de Chile, se está viviendo una sequía terrible realmente hace muchos años, pero ya el año pasado y este han sido muy graves. Y es increíble cómo, a pesar de esa situación, a pesar de que hay miles de familias en ciertos lugares que no tienen agua ni siquiera para tirar la cadena, que tienen que defecar en bolsa, por ejemplo, en la provincia de Petorca, acá en la misma región donde vivo yo, eh, ríos y bosques completamente secos, donde literalmente se están muriendo bosques completos, y a pesar de esa situación se siguen aprobando proyectos mineros aquí. Todos los documentos gubernamentales y empresariales ya aprobados, eh, documentos técnicos y de proyección económica, indican que la región de Valparaíso, la región donde vivo yo y en la cual hago mi actividad política y social, va a ser la próxima superregión minera del país, ya que en el norte ya se están agotando los yacimientos y las grandes minas que están funcionando hace décadas. Eh, entonces, eso indica que el sistema y su carácter eh, ecocida, explotador, eh, no se detiene a pesar de que toda racionalidad indicaría lo contrario. Por lo tanto, esa realidad que va a seguir siendo extensible a toda Latinoamérica, porque Latinoamérica para las potencias mundiales y para las grandes corporaciones es vista como un gran lugar al cual ir a saquear la naturaleza y llevársela en forma de recursos naturales. Eso se va a extender a todos los países. O sea, la minería ya trató de empezar la mega minería en Uruguay hace unos años. No sé si finalmente inició, pero está en carpeta. Argentina está teniendo un gran impacto en la mega minería, en Perú igual, en Venezuela, eh, frente a la crisis del petróleo y frente a toda la situación económica, se proyecta la minería como la solución a la economía venezolana, cuando sabemos que es pan para hoy y empleo para hoy, pero hambre eterna para mañana, porque es una actividad que, que a nivel masivo y a la escala en la que se hace, acaba con la naturaleza. Entonces, vivimos en realidad una situación eh, que hace que especialmente aquí en Latinoamérica y otras regiones del mundo que, que viven bajo esta modalidad económica, ¿cierto? Tenemos mucho en común, tenemos mucho que defender, y por lo tanto muchas razones para mantenernos siempre coordinados y en contacto.
Así que un abrazo gigantesco y fraterno a los compas, a las compas, y muy buena la iniciativa, y ojalá pronto podamos hacer otra con otras preguntas y otros temas que responder. Un abrazo enorme y fraterno. Gracias, Joaco. Bueno, sin duda esto es el comienzo. Ya que estamos todos encerrados, vamos a tener que buscar nuevas formas de comunicación. Agradecemos a las organizaciones que estuvieron acá, a Bruno, al Grupo Libertario Vía Libre, a Federación Anarquista Uruguaya y a Federación Anarquista Santiago. Y bueno, el llamado y lo que decía en algún minuto el compañero de FAU es que esta crisis puede ser una oportunidad, claramente puede ser una oportunidad, pero como decía por ahí el compañero Joaquín, sin contemplar la naturaleza, es imposible que se pueda comenzar de nuevo. Esta grande explotación de los cuerpos y los territorios ha sido el garante de que los países se vuelvan más extractivistas, más, más dominantes, y que las dominaciones de todo tipo sigan creciendo. Por lo tanto, esta es una alerta. Si el universo nos da esta oportunidad, debemos aprovecharla en otro sentido. Les damos muchas gracias desde la militancia y la organización social y anarquista. Los invitamos a seguir creando comunidades en resistencia. Y muchas gracias a toda la gente que nos vio, a toda la gente que está opinando, a la gente que nos está tirando sus buenas vibras, a todos los organizados del mundo y organizadas. Un abrazo fraterno, arriba las que luchan, arriba los que luchan, vamos, que esto es para largo, y muchas gracias a todos si es que se quieren despedir, pero ya estamos más o menos en la hora. Muchas gracias por la invitación y la participación, y bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos. Pero por abajo. Gracias, salud, compa. Salud. Salud.